Antes de comenzar la historia de María, una mujer que desafió al destino para proteger a su familia. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ninguna historia llena de valentía, misterio y emoción. Si te encantan las historias de superación y giros argumentales impresionantes, este es el lugar indicado. Regístrate ahora, únase a nosotros en este viaje único. La historia comienza en una región rural de México, donde la vida está marcada por la sencillez del campo, pero también por la constante amenaza de la violencia. María Guadalupe, una mujer de 42 años, es una productor rural que, a pesar de ser pequeña en estatura, posee una fuerza inmensa. Ella y sus hijos administran una granja de ganado y cultivos, mientras que su esposo, Ricardo, trabaja en un rancho vecino. Su vida no es fácil, pero tienen un respeto inmensurable por la tierra. En los últimos meses, una ola de violencia ha arrasado la región. Los Malditos, un grupo de criminales locales, comenzó a aterrorizarla. Son hombres crueles, conocidos por saquear granjas, extorsionar y sembrar el terror. Cada vez que María caminaba por los campos con sus hijos, sentía sus miradas penetrantes, esperando el momento de atacar. Sin embargo, María no era una mujer común y corriente. Creció en una granja remota, donde los hombres de su familia le enseñaron a protegerse y a confiar solo en sí misma. Conocía la dureza de la vida rural, pero también sabía que, en algún momento, necesitaría adoptar una postura radical, y ese momento llegó cuando, en una noche sin luna, el Malditos invadieron la propiedad. La tensión empieza a aumentar. Sabiendo que el grupo estaba a punto de atacar, María se armó con lo que tenía: un cuchillo de acero y una valentía inexplicable. Mientras los bandidos intentaban entrar en la casa, ella condujo a sus hijos a Tanque de Estiércol, una estructura de hormigón en la parte trasera de la propiedad, utilizada para almacenar desechos del campo. Allí sabía que podíase proteger, pero lo que los criminales no sabían era que María, con sus agudos instintos, tenía más armas de las que imaginaban. Observó a los hombres acercarse mientras se preparaba para el enfrentamiento, y, cuando la invasión parecía inminente, supo que ya no podía huir. Su destino estaba sellado. A medida que avanza el ataque, la narrativa revela más detalles del mundo de María. La granja está aislada, pero es rica en historia y cultura. La descripción de la vida rural, la belleza del paisaje y la crudeza de la vida cotidiana son elementos que empiezan a destacarse. Mientras María cuida de la propiedad y de sus hijos, también empieza a comprender que la violencia no es solo una amenaza, sino una realidad implacable que siempre está al acecho. María y Ricardo, su esposo, mantienen una relación sólida, pero marcada por las dificultades de la vida en el campo. La tensión aumenta cuando él empieza a darse cuenta de que la violencia que asola las ciudades se acerca cada vez más a su propiedad. Los Malditos no son simples delincuentes, son temidos en toda la región, y sus acciones dejan a los residentes sintiéndose impotentes. Aunque María confía en Ricardo, sabe que la única manera de enfrentarlos es confiar en sí misma. Con una mezcla de desesperación y valentía, María comienza a planear su defensa. Sabe que su único aliado en este momento es Tanque de Estiércol, un lugar donde poder esconderse y al mismo tiempo ejecutar su plan. Pero el paisaje circundante también empieza a tomar forma. La cultura local, las tradiciones rurales y el pasado de María, su relación con la tierra y las generaciones anteriores. Todo esto empieza a entrelazarse en la historia. La granja, como la vida de María, es batalla constante para mantener su dignidad y sobrevivir. No tiene lujos, pero posee una fuerza que la hace única. María decide entonces aprovechar el entorno. Conoce el terreno, conoce las mentes de los criminales y sabe que, con la ayuda del terreno y la Tanque de Estiércol, podría,
darle la vuelta al juego. La tensión aumenta. María, armada únicamente con su cuchillo y su conocimiento del terreno, se prepara para enfrentarse a los criminales. Grupo de 6 hombres, él comienza a rodear la granja, riéndose y burlándose de la mujer, pensando que está indefensa. Pero María tiene otros planes. Mientras los hombres avanzan, se esconde en la oscuridad cerca del tanque de estiércol. Sabe que si logra guiar a los criminales hasta allí, tendrá la oportunidad de tomar la delantera. Y en cuanto se acercan al tanque, María da el primer paso. La acción comienza intensamente, con María atacando a los 2 primeros criminales con agilidad sorprendente, los derriba al estiércol, donde el suelo resbaladizo y sucio hace que pierdan el equilibrio. Los otros 4 intentan defenderse, pero María ya está preparada. Ella utiliza su propio estiércol como trampa, empujando a los criminales hacia el tanque. Intentan escapar, pero el peso del lodo y el estiércol los atrapa. Mientras cada uno lucha por escapar, María actúa sin piedad. Los empuja a la muerte en el fondo del tanque, un lugar donde nadie podría imaginar la muerte que les aguarda. La lucha es brutal, pero el instinto de supervivencia, la habilidad de María es insuperable. Cada movimiento, cada golpe, está calculado. Usa el miedo de los criminales contra ellos, provocando que el pánico los consuma. Al final de la pelea, los 6 están muertos, se ahogaron en el estercolero, mientras que María salió victoriosa, pero con un alto coste emocional. La batalla no era solo por la supervivencia física, sino por preservación de su humanidad. Tras el enfrentamiento mortal en el estercolero, María está físicamente agotada, pero su espíritu permanece inquebrantable. La noticia de la muerte de malditos comienza a extenderse por toda la región, y la reacción de los residentes es una mezcla de miedo y respeto. Para muchos, ella es una heroína, pero para otros, es simplemente una mujer que dio un paso radical, una decisión que podría traer aún más violencia a su hogar. María, ahora agobiada por el peso de haber matado a 6 hombres, se encuentra dividida entre su necesidad de protegerse a sí misma y a su familia, y la culpa que empieza a tomar forma. A pesar de su valentía, no puede negar la crudeza de sus actos. La muerte de los criminales no era algo que buscaba, sino la única forma de asegurar su supervivencia. El marido de María, Ricardo, es un buen hombre, pero nunca se había visto obligado a tomar decisiones tan extremas. Al enterarse de lo sucedido, su reacción es de conmoción. Lo ve con una nueva perspectiva, una perspectiva que mezcla admiración por su valentía, pero también un sentimiento de distancia emocional. Ricardo teme las consecuencias que esto tendrá en sus vidas, pues sabe que el grupo criminal podría tener más aliados. Pero su relación no solo está marcada por la tensión, también se enfrentan a dilema moral, la situación. ¿Qué hacer con los cuerpos? Ricardo sugiere esconderlo todo, mientras María, con su honestidad feroz, considere entregar todo a las autoridades. Aquí, el ética a la vida de María comienza a verse desafiada, y se ve obligada a elegir entre la verdad y preservar la seguridad de su familia. Con la muerte de malditos, la granja de María se convierte en un punto de interés para los lugareños. Algunos la tratan como una heroína, pero muchos, especialmente los residentes mayores, empiezan a desconfiar de sus acciones. ¿Cómo pudo tener el coraje de hacer esto?, se preguntan. La tensión aumenta a medida que otros pandillas o las facciones criminales comienzan a darse cuenta de que María es una amenaza que no se puede ignorar. También hay uno extraño misterioso llega al pueblo, observando la casa de María desde lejos. Parece saber demasiado sobre lo ocurrido esa noche, y mientras todos se concentran en resolver el conflicto inmediato, él empieza a sembrar dudas sobre la verdadera identidad de María y su conexión con los criminales muertos. Su presencia crea una atmósfera de
desconfianza y una amenaza latente para la familia de María. La tensión continúa aumentando en la pequeña comunidad rural donde vive María. Tras eliminar a Maldito Sella y su familia, esperaban encontrar una paz temporal. Sin embargo, el miedo y la desconfianza comienzan a apoderarse de la ciudad. La vida de María, ya llena de desafíos, es ahora más complicada que nunca. La gente empieza a distanciarse. Algunos la ven como heroína, mientras que otros la consideran una mujer peligrosa que debería ser destruido. El punto de inflexión llega inesperadamente. Uno extraño, un hombre alto y de aspecto siniestro, aparece en el pueblo y comienza a hacer preguntas sobre lo que realmente sucedió esa noche. Es un investigador privado, contratado por una de las facciones criminales restantes que operan en la región, y está buscando respuestas sobre las muertes de Maldito Sell. Comienza a presionar a María, insinuando que ella está ocultando algo más que solo defensa propia. Revelación importante. Durante una tensa conversación entre María y el detective, él revela que Ricardo, su marido, tiene vínculos pasados con criminales. Nunca mencionó que, en su juventud, Ricardo trabajó para una de las cárteles locales y, por un tiempo, fue un aliado de Malditos. Esto hace que María comience a dudar de todo aquello en lo que creía. La duda empieza a erosionar su confianza. Todo lo que hacía era realmente cuestión de autodefensa o fue engañada por una mentira inventada por Ricardo. María, quien siempre confió en su esposo, ahora se encuentra en un devastador dilema moral y emocional. El detective sigue insinuando que Ricardo tiene mucho más que ver con las muertes de Malditos más de lo que ella imagina. Mientras tanto, Ricardo, mientras aún intenta mantener la calma, se da cuenta de que la historia está a punto de desmoronarse. Él nunca quiso que María supiera sobre su pasado, y ahora esta verdad oculta amenaza con destruir no solo su matrimonio, sino también la vida de su familia. Intenta desesperadamente convencer a María de que todo fue una distorsión, pero la desconfianza ya se ha instalado en su mente. María debe tomar una difícil decisión: confiar en su esposo e ignorar las acusaciones, o aceptar la dolorosa verdad y afrontar las consecuencias de esta revelación. El dilema ya no se trata solo de sobrevivir a los criminales, sino de sobrevivir a la propia verdad. Este giro lleva la historia a un momento crucial. María debe decidir si luchará por su familia y la verdad, o si se distanciará, cayendo en una espiral de desconfianza y aislamiento. Tras la impactante revelación sobre el pasado de Ricardo, María se ve inmersa en un torbellino de emociones contradictorias. La confianza que tenía en su esposo se ve profundamente afectada. Aunque él insiste en que las acusaciones son infundadas y que se alejó por completo del mundo criminal hace muchos años, María ya no puede ignorar. ¿Sospechas ella? Comienza a mirarlo con sospecha, como si algo estuviera mal, oculto entre ellos. Este cambio de percepción crea una brecha emocional que empieza a ensancharse. Ricardo, aunque arrepentido e intentando rehacer su vida con María, siente el peso de las acusaciones sobre sus hombros. Sabe que ha perdido la confianza de la mujer que más ama. Para aliviar la tensión, se esfuerza por demostrar su inocencia, pero María, sumida en la duda, no puede creerle del todo. A medida que su relación se desmorona, investigador privado comienza a intensificar su investigación. Reúne más pruebas que sugieren que Ricardo, de hecho, había conexión con los Malditos antes de casarse con María. Intenta usar esto en contra de la pareja, insinuando que la muerte de los criminales no fue un acto de defensa propia, sino un represalia personal, una vieja vendetta en la que María y Ricardo serían cómplices. La atmósfera en la ciudad se está volviendo cada vez más hostil. La reputación de María la ponen a prueba y algunos de los residentes que una vez la vieron como una heroína ahora cuestionan sus acciones.
Se extienden rumores sobre su participación en el submundo criminal, y ella se encuentra rodeada de miradas sospechosas y palabras susurradas a sus espaldas. María, que ya había hecho tantos sacrificios para proteger a su familia, ahora siente la presión de perderlo todo. Ella intenta centrarse en la supervivencia, pero con cada día que pasa, el peso de tus elecciones la corroe. Empieza a aislarse, sintiéndose prisionera de la situación que creó sin querer. Aculpa la muerte de los condenados y el posible error de juicio sobre su esposo comienzan a consumir su mente. Cuestiona su propia moralidad y se pregunta si tomó la decisión correcta. Ricardo, por su parte, está al borde del colapso emocional. Sabe que está perdiendo a María y la lucha por recuperar su confianza es casi imposible. Imposible intentando mantener su dignidad, abandona temporalmente la casa, buscando la manera de recuperar el respeto de su esposa y de la comunidad. Sin embargo, su ausencia solo aumenta la distancia entre ellos, y María empieza a sentir un peso aún mayor sobre sus hombros. Pero lo más inquietante viene de un enfrentamiento final con el detectívelo, que revela algo aún más aterrador. Los malditos no estaban solos. El cártel que los contrató ahora va tras María y su familia. El simple muerte de los 6 criminales no fue suficiente para calmar la sed de venganza de quienes aún operan en las sombras. Ahora la vida de María y Ricardo vuelve a correr peligro, pero de una forma mucho más peligrosa e impredecible. Detective extraño parece tener sus propios motivos y la amenaza es incluso mayor de lo que María imaginaba. La historia da un giro aún más sombrío. María tendrá que decidir si confrontar no solo los fantasmas del pasado de Ricardo, sino también amenaza inminente del cártel que ahora tiene en la mira a su familia. Tras los emotivos enfrentamientos con Ricardo y la revelación de las amenazas del cártel, María comienza a sentir que su vida se desmorona. El peso de sus acciones y las acusaciones en su contra comienzan a sofocarla. Ella, que siempre ha sido una mujer fuerte, ahora es emocionalmente roto no solo por la muerte de los condenados, sino porque duda sobre su relación con Ricardo y las consecuencias de todo lo que hizo para proteger a su familia. Sin embargo, el momento de resiliencia llega inesperadamente. Durante una tensa reunión con el detective, María se da cuenta de que ya no puede rehén de sus inseguridades. El detective, ahora más agresivo y amenazante, revela que la situación de su familia es mucho peor de lo que imaginaba. Sugiere que, para librarse de la amenaza del cártel, necesita reportarlo todo, pero María, en un momento de lucidez, se da cuenta de que esa no es una opción viable. Denunciar significaría exponer a su familia a riesgo de muerte inmediata y se niega a entregar todo lo que ha logrado al sistema corrupto y a la violencia. María toma una decisión difícil. Se enfrentará a sus propios miedos, a sus dudas y, sobre todo, a la culpa que la atormenta. Ella decide dejar de huir de consecuencias y sus sentimientos de culpa y comienza a planificar la defensa de su familia de alguna manera independiente. Ella empieza a pensar en formas de neutralizar el cártel, evita caer en las trampas de la venganza. En lugar de seguir el camino de la violencia descontrolada, María usa su experiencia en el campo y conocimiento del terreno para idear un plan que implique estrategia y sorpresa. Ella comienza a recopilar información, a poner trampas y a prepararse para el enfrentamiento final con los criminales que aún la persiguen. Al mismo tiempo, María comienza a reconstruir tu relación con Ricardo. Tras una conversación franca, donde él finalmente admite su pasado y pide perdón, ella comienza a comprender que él, aunque ha cometido errores, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia. Juntos comienzan a reconstruir la confianza que parecía perdido. Ricardo
consciente ahora de que el peligro es real e inmediato, comienza a entrenar con María, preparándose para lo que está por venir. Entiende que más que nunca necesita, si se prueba como un hombre de honor, dispuesto a luchar junto a su esposa. Con el apoyo de Ricardo y decisión firme, María ya no es víctima de nadie y comienza a madurar en su interior. Nueva identidad de ella ya no es solo una mujer frágil y vulnerable, sino una estratega que lucha por la vida de su familia. Su miedo da paso a acción de determinación y se convierte de hecho en la líder de su propia historia. El viaje de María ya no se trata de una venganza ciega, sino de justicia y supervivencia, de una manera que nunca imaginó posible. Se prepara para la confrontación final, sabiendo que lo que está en juego no es solo ella, vida, sino el de sus hijos y el futuro de su granja. María ahora está completamente inmersa en su plan para enfrentar a los hombres del cártel y proteger a su familia. La tensión es palpable y cada movimiento está calculado con precisión. Los preparativos para el enfrentamiento final empiezan a tomar forma, y la sensación de que algo grave está a punto de suceder es ineludible. Ella empieza a fortificar la granja, creando estrategias defensivas con la ayuda de Ricardo. Aprovecha el terreno, colocando trampas alrededor de la propiedad y empleando su experiencia de campo para transformar el lugar en un campo de batalla. Al mismo tiempo, mantiene a sus hijos a salvo, instruyéndoles sobre cómo actuar si la situación se vuelve insostenible. Con cada preparación, María siente que está recuperando el control sobre su vida. Ya no es una víctima del destino, sino una mujer decidida a escribe tu propia historia. Aunque el miedo sigue siendo una presencia constante, ahora sabe cómo lidiar con él, usándolo como combustible para su acción de determinación. María se niega a dejarse intimidar nuevamente. Se acerca el gran momento. María sabe que el cártel se acerca. Información confiable indica que saben exactamente dónde está. Y se acercan con cada vez más fuerza. Ella y Ricardo preparan sus defensas finales y revisan cada detalle, cada ruta de escape, cada ángulo de ataque. Todo debe ser perfecto porque sabe que esta será una lucha por su vida y el margen de error es mínimo. Mínimo. Subtrama del extraño detective El Detective, que ha sido una presencia constante e inquietante en la historia, parece tener una agenda oculta. María empieza a darse cuenta de que no solo busca la verdad sobre los condenados, sino que también intenta manipular la situación para su propio beneficio. Lo ve en un momento crucial, hablando con uno de los secuaces del cártel, lo que confirma sus sospechas. Está involucrado con los criminales, posiblemente como informante o aliado. María ahora debe decidir si es un amenazado una oportunidad. Ella decide que, sin importar quién sea, no le permitirá interferir en su lucha. Mientras tanto, Ricardo, quien ha sido un pilar de apoyo para María, comienza a cuestionar tu propia capacidad. Teme que, a pesar de todo lo que ha hecho para proteger a su esposa e hijos, no será suficiente. Sabe que María es más fuerte, está más preparada, pero él necesita demostrar lo que vale. En un último acto de valentía, se dirige a la granja vecina e intenta conseguir refuerzos de algunos viejos amigos del pasado, hombres que también conocen el peligro del cártel. Regresa con una alianza frágil, pero ese podría ser el factor decisivo en el enfrentamiento. María, al ver el esfuerzo de Ricardo, empieza a sentir una renovada confianza. No está sola. Juntos forman una alianza inquebrantable. Ahora, más que nunca, la supervivencia depende no solo de la fuerza de María, sino de la unidad de la familia. Son un equipo, y eso le da el poder de seguir adelante sin miedo. El momento del enfrentamiento final está a punto de suceder. María, armada con su conocimiento del terreno y su inconmensurable coraje, está lista para lo que venga. La granja, antaño símbolo de trabajo duro y sacrificio, ahora se convierte en
Fortaleza donde ella, su familia y sus aliados harán su última resistencia. La noche es oscura y silenciosa. Solo el sonido del viento cortando el campo y el crujido de los árboles a lo lejos rompen la quietud. María, con renovada determinación, está lista para lo que viene. Mira a sus hijos, ahora escondidos en un lugar seguro dentro de la granja, y respira por última vez. Resiliencia, nada más importa aparte de lo tuyo. Protección. Un enfrentamiento con el cártel es inminente. Ricardo, de pie junto a ella, confirma que todo está en orden. El Trampas están listos, los campos de batalla está bien preparado, y los hombres que logró traer para reforzar la defensa son experimentados y leales. Se posicionan alrededor de la granja, con una tensión creciente sabiendo que la lucha será feroz. El cártel finalmente llega, trayendo consigo una fuerza inmensa. Delincuentes armados rodean la propiedad, riendo y amenazando. Seguros de que María y su familia no tienen ninguna oportunidad, Detective, ahora revelado como cómplice, aparece con ellos, sonriendo amenazadoramente. Parece creer que después de todo lo sucedido, María no tiene salida, pero él subestima a María. Cuando el primero disparo se escuchan disparos y la granja se transforma en un campo de batalla. Trampas comienzan a trabajar, derribando a algunos de los delincuentes en los agujeros camuflados que María y Ricardo habían preparado. Explosiones. Las bombas caseras crean una ola de caos, haciendo que el cártel pierda el control. Organización momentáneamente. María, con cuchillo en mano y experiencia en el campo, lanza su ataque, impresionar a tus enemigos con su fuerza, agilidad y estrategia. Ricardo, al lado de María, se siente más seguro que nunca. Ya no es el hombre lleno de dudas que temía perder a su esposa y a su familia. Ahora es un guerrero junto a su esposa, luchando por lo que es suyo. El vínculo entre ambos es irrompible y forman una línea de defensa casi imbatible. Pero la lucha no es fácil. La resistencia de secuaces del cártel es feroz y su número es mayor. Las cosas empiezan a complicarse cuando Detective se acerca a María, intentando convencerla de que se rinda. Intenta usar el culpa de Ricardo y la posibilidad de un castigo más leve si se rindiera. Pero María, con mirada decidida, se niega a escuchar sus palabras. En un dramático giro de los acontecimientos, ella desarma al detective, revelando su propio juego de manipulación. Él, que había intentado controlar la situación a su favor, ahora está a merced de María, quien sin dudarlo lo entrega a ellos, refuerzos que trajo Ricardo. El clímax llega a su punto máximo cuando María, con un final movimiento de coraje, él acaba con el líder del cártel, el hombre responsable de toda la violencia en la región. En una intensa lucha, logra subjugarlo, colocándolo bajo su propia autoridad. Él, ahora capturado, ruega por su vida, pero María, sin piedad, declara que no la aceptará. Más control sobre su tierra, su familia o cualquier otra persona. El cártel, ahora sin líder, se disuelve rápidamente. Finalmente amanece y la suave luz del sol comienza a iluminar la granja de María. El campo, escenario de una feroz batalla, ahora parece tranquilo, pero las cicatrices de la noche de combate aún están por todas partes. El sonido de aves cantando y el olor de tierra mojada. Con el sudor de la lucha, es lo único que María y su familia pueden oír. La guerra contra el cártel se ganó, pero el precio fue alto. María, ahora de pie en el centro de la granja, observa la restos de los criminales dispersos por el campo. Fueron derrotados, pero la paz que tanto anhelaba todavía parece lejano. Tiene la sensación de que la batalla interna por supervivencia no ha terminado. El miedo al cártel aún se cierne sobre la ciudad, pero Victoria María y su familia simbolizan algo mucho más grande, la fuerza de una mujer quien, contra todo pronóstico, decidió luchar y no rendirse. Ricardo, a su lado, finalmente encuentra el paz que estaba buscando.
Mira a María con una mirada de admiración y gratitud. Ella no solo lo salvó, sino que también le devolvió la fe en sí mismo. Juntos se abrazan, sabiendo que reconstruirán sus vidas, juntos, de las ruinas de la guerra que enfrentaron. La comunidad que antes desconfiaba de María, ahora la ve con respeto. Ya no es solo una mujer rural de una pequeña granja, es una líder que desafiaron el sistema y ganaron. Algunos, de hecho, están empezando a buscar ayuda en María, que se convirtió en símbolo de fortaleza y resiliencia. Su historia no será olvidada, sino contada como un ejemplo de cómo el coraje puede transformar incluso los momentos más oscuros. Ricardo, que ahora se ha convertido en el pilar de la familia, recupera el control de la granja con María a su lado, pero ella sabe en su corazón que el verdadero legado, la victoria, no está en la tierra ni en la granja. El legado es el espíritu de lucha que les enseñó a sus hijos el ejemplo de que no importa lo difícil que se vuelva la vida, siempre hay espacio para el coraje. María decide que, aunque ha ganado, la verdadera batalla será mantener la paz y proteger el futuro de su familia. Sabe que el mundo puede ser implacable, pero mientras ella se mantenga firme, nada ni nadie le arrebatará lo que tanto ha luchado por conseguir. Pasaron los años y la finca de María y Ricardo se transformó en un símbolo de prosperidad en la región. La ciudad, una vez marcada por el miedo y el dominio de los cárteles, ahora prospera bajo el liderazgo de María. Ella sigue siendo una mujer respetada, conocida no solo por su valentía, sino también por su sabiduría. Su familia, unida y más fuerte que nunca, vive en paz, pero con la memoria del pasado siempre presente. María sabe en su corazón que su lucha nunca será olvidada. Se ha convertido en una leyenda viviente y su historia inspirará generaciones futuras. Si te impresionó la historia de María y su inquebrantable valentía, no olvides compartir este viaje inspirador con tus amigos y familiares. Corto comentario a continuación. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la historia? Suscríbete al canal para más historias emocionantes y llenas de giros inesperados. ¿Quién sabe qué fascinante historia nos espera próximamente? Únete a nosotros y continúa siendo parte de este viaje de superación y construcción de